Hola, buenos días, buenas noches, pasan coches, yo soy Alexis y bienvenidos a un nuevo video de historias paranormales. En esta ocasión las historias de nuestros protagonistas se van a basar en lugares de Airbnb, que se me hace un tema muy interesante ya que son lugares a los que llegas y no sabes su historia, no sabes con qué te vas a topar en ese momento. Pero recordemos que ninguna historia es más que otra, ya que cada una tiene su peculiaridad. Y si estás teniendo un mal día, recuerda que nunca estuvo más oscuro que cuando iba a amanecer. Así que nunca, pero nunca olviden que no mires debajo la cama. Esta historia es una experiencia que me pasó hace unos 3 o 4 años. En contexto, era mi primer semana en la casa que me había mudado con mi familia. Pero para ser más específica, a mí me tocó uno de los cuartos que daban a la casa de al lado. Tipo, si yo me situaba en la ventana de enfrente, también se veía la ventana del vecino, donde también era parte del cuarto y un pasillo. Cabe recalcar que la casa de enfrente estaba totalmente vacía. Nadie vivía ahí. Los dueños de la casa, al parecer, en ese tiempo, la rentaban como Airbnb. Una noche dejé de jugar en mi computadora. Eran casi las 3 de la mañana y estaba bastante encandilada por la luz de la pantalla. Pero noté que por la ventana había una pequeña luz. No era tan común porque los faroles no alumbraban tanto. Era como si hubiera una linterna apuntando a mi ventana. Me levanté y me dirigí a ella. Recorrí un poco la cortina que cubría la ventana y me di cuenta que la pequeña luz estaba en el pasillo encendida. Recuerdo que mi sangre estaba helada al saber que en esa casa no vivía nadie y de paso era de noche. Lo primero que pensé fue que tal vez los dueños se habían ido y se les había quedado la luz encendida, hasta que vi una figura femenina asomándose por uno de los cuartos, mirando fijamente a mi ventana. Luego comenzó a caminar a paso lento hacia mí. Yo ya no pensaba que era alguien que se había metido a la casa, pero por alguna razón ya no me podía mover. Parecía paralizada y tampoco podía desviar la mirada de ahí. Como era de noche y estaba en contraluz, no se podía ver bien, pero recuerdo que era extremadamente delgada, con el cabello alborotado, un vestido muy sucio blanco. Cuando llegó a su ventana se quedó inmóvil por un poco más de un minuto, hasta que colocó su mano en la ventana, y poco después el cristal de la ventana se estrelló. Me asusté tanto que hasta logré moverme, pensando que era solamente un sueño. De repente escuché que la ventana explotó y me tuve que esconder detrás de la cortina para que no me llegara algún vidrio. Cerrando mis ojos esperé despertar, pero cuando volví a ver por mi ventana la luz ya no estaba, la mujer tampoco, y la ventana seguía rota. Con el corazón en la boca me fui a acostar a mi cama, intentando dormir y olvidar lo que había visto, esperando que solo fuese una pesadilla o una alucinación. Hasta la mañana siguiente, que al despertar, mis padres me habían contado que el vecino vino furioso a la casa porque lo alertaron del vidrio roto y me preguntaron si yo estaba involucrada. Yo les conté sobre la mujer y la luz encendida. Me tacharon de loca en ese momento y pensaron que estaba ocultando mi crimen. Yo les dije que revisaran las cámaras de seguridad y eso hicieron. Pero en las cámaras solo salía yo, parada por 3 horas frente a mi ventana, viendo la ventana del vecino, sin captar ninguna luz. Después de pasar 3 horas, la ventana explotó por sí sola. Después estaba yo escondiéndome. Siempre quedé con la duda de quién pudo haber sido esa mujer. Y cómo ver por un minuto algo, y en realidad, solo fueron 5 horas. Años después descubrí que mataron a una mujer en ese cuarto. Pero esa es otra historia. Mi novio y yo
Llegamos al departamento que habíamos alquilado. Entramos mediante el código proporcionado para la cerradura electrónica de la puerta. Antes de llegar, habíamos hecho una parada para comprar alimentos, y algunos de los cuales necesitaban refrigeración, así que nos dirigimos directamente a la cocina. Fue entonces cuando descubrí la nevera llena de comida. Miramos alrededor y vimos más comida y objetos personales en la cocina. Llamamos y no contestaron, así que caminamos un poco por todo el lugar. Imagina que sales de tu casa para ir a trabajar y entra algún extraño. Esto exactamente era lo que parecía. Nos apresuramos a volver al coche con miedo de que llamaran a la policía y llamamos a la empresa, que nos tranquilizó y nos dijo que el propietario de la casa había dicho que iba a aclarar las cosas, lo que aparentemente no había sucedido. Nos pareció algo raro, algo que la empresa debió de haber comprobado, pero nos aseguraron que no pasaba nada por dejar las cosas a un lado. Mientras recogíamos las cosas en un gran armario, encontramos frascos medio usados de medicamentos contra el cáncer y algunos papeles que indicaban que el propietario había estado recibiendo tratamiento para un cáncer en estado 4. Entre estos y otros papeles que encontramos en la casa, estamos bastante seguros de que el propietario murió y sus hijos hicieron que llevaran el cuerpo hasta donde estaba enterrada su mujer, en un estado del norte. Suponemos que alquilaron la casa sin venir nunca a recoger sus pertenencias. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. En las fotos se veía bastante bien. El depa se veía colonial y muy bonito. Pero al llegar, sentí una vibra muy fea y muy pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se notaba fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejilla. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta bastante pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala tan oscura. Como a las 3:30 de la mañana, me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuertemente, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, y lo tuve que despertar a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierran muy bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, la vibra en ese momento se sentía bastante pesada. Sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba muy enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo por dentro. Al otro día, mi esposo, horrible, me cambió del lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta, de esa maldita puerta, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. Cada noche que pasábamos ahí, pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida
y eso que no soy tan religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Tengan mucho cuidado.